Esta historia es bastante loca, y probablemente pensarás que fui ingenua por no acudir a las autoridades, pero mi reputación ya estaba arruinada. Todos los que conocían la situación creyeron en él en lugar de en mí, así que no tuve otra opción más que adelantarme. No sabía si las cosas se volverían violentas ni de lo que él era capaz, pero era la única manera que se me ocurrió para enfrentar la situación. A veces aún no puedo creer que lo haya superado. Pero mejor empecemos desde el principio. Conocí a mi novio Ethan aproximadamente un año antes de que comenzara la pandemia. Las cosas iban de maravilla. Era dulce, atento y un solucionador nato de problemas, justo lo que necesitaba alguien como yo, cuya vida era un caos. Me ayudaba a mantenerme centrada, pero lo que no sabía era qué se ocultaba bajo la superficie. Todo se vino abajo hace un par de años, cuando el mundo entero estaba en pánico, y decidimos mudarnos juntos para crear nuestra propia burbuja, como recomendaban las autoridades. También pensamos que sería una buena idea para ahorrar en el alquiler y otros gastos. Tuve la suerte de que mi contrato de arrendamiento venciera pronto, y mi arrendador me permitió irme antes sin penalización. Algunas empresas de mudanzas aún estaban operando en nuestra ciudad, y ambos comenzamos a trabajar de manera remota. Todo parecía estar destinado a funcionar. Organizamos nuestras oficinas en casa. Bueno, Ethan lo hizo, ya que él era el experto en tecnología, no yo. Viendo en retrospectiva fue un error, pero establecimos nuestra oficina compartida en la habitación extra. Cuando uno tenía una reunión, el otro se iba a trabajar al salón. No entraré en detalles sobre nuestros trabajos, pero Ethan tenía más horas de trabajo que yo. Yo solía terminar temprano, antes de lo que lo haría si estuviera en una oficina, y así tenía más tiempo para mí. Empecé a cocinar más, leer y hacer ejercicio. Si puedes creerlo, mi salud mental mejoró considerablemente, pero empecé a notar que Ethan no estaba tan bien. Le sugerí que se tomara más descansos, ya que su trabajo parecía más exigente que antes de la pandemia, y no le estaban pagando más por ello. Leí algunos consejos en línea sobre separar el espacio de trabajo del espacio de vida, incluso si se trabaja desde casa. Con el dinero que habíamos ahorrado en alquiler y salidas, decidí comprarle una computadora nueva. No soy experta en tecnología, así que pedí ayuda en la tienda para elegir una buena máquina para juegos. Le dije que cuando terminara el trabajo, debía desconectar y usar esa computadora solo para divertirse. Realmente quería que se relajara. No pensé que me convertiría en la típica novia insistente, pero parecía funcionar. Ethan se dio cuenta de que su vida había cambiado. Antes solía llevarle la cena a su escritorio y él comía distraídamente mientras trabajaba, pero luego empezamos a cenar juntos y a disfrutar del tiempo compartido. Me veía ejercitarme con videos de YouTube, y nos reíamos mucho. También empezó a jugar más con su nueva computadora. A veces lo espiaba y lo veía reír mientras jugaba, y nuestra vida íntima mejoró notablemente. Empecé a pensar que, a pesar de todo lo que había pasado en los últimos años, lo que nos estaba ocurriendo era lo mejor que nos podía haber pasado. Nos estábamos fortaleciendo como pareja, mucho más que algunos amigos que llevaban más tiempo juntos o estaban casados y se estaban volviendo locos con el encierro. Pero no sabía que Ethan no solo estaba jugando en la computadora que le había comprado, estaba haciendo algo diferente, algo que debería haber notado. Pero en ese momento no lo pensé demasiado. Es fácil ver las señales cuando miras hacia atrás, pero no tanto cuando las estás viviendo. Creo que fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Una amiga mía, Sofía, me envió un mensaje un día preguntándome cómo iban las cosas. Le dije que todo estaba genial porque era verdad. Nunca me había sentido mejor. Ella preguntó, ¿y el trabajo? Swingo, lo cual me desconcertó un poco. No sabía a qué se refería, pero le dije que el trabajo iba bien. No volvió a preguntar nada más, pero supongo que ya sabía lo que yo descubriría meses después. Otra señal de alerta fue cuando Ethan estaba en una sesión de juegos con amigos en Discord. No sé mucho sobre cómo funciona eso, pero yo tenía la costumbre de no escuchar demasiado las conversaciones de los amigos de mis anteriores parejas, por lo que nunca presté demasiada atención. Ahora, desearía haberlo hecho. Ethan parecía estar más reservado, y yo estaba más atenta a sus cambios de humor. Después de la última conversación con Sofía, no volví a saber de ella. Eso no era tan raro en ese momento, ya que todos estábamos lidiando con el caos de la pandemia. Pero pasaron un par de meses y decidí contactarla de nuevo.
Le pregunté cómo le iba a ella y a su familia, si todos estaban bien. Nunca respondió. No me había bloqueado, pero ignoró mis mensajes. Así que le escribí a otra amiga, Julia, para saber cómo estaba y cómo iba su vida en medio de todo. La respuesta que recibí me dejó perpleja. Lo siento, Lara, pero ya no quiero ser amiga de alguien que hace ese tipo de cosas. Sabes que podrías haber hablado conmigo si necesitabas dinero, ¿verdad? Todos estamos bien, pero creo que nuestra amistad ha llegado a su fin. No tenía idea de a qué se refería. Estaba completamente desconcertada. ¿Dinero? ¿Qué estaba haciendo mal? Intenté preguntarle a qué se refería, pero ella ya no respondió. Comencé a sentir que algo extraño pasaba a mis espaldas, pero no sabía exactamente qué. Por la forma en que Ethan actuaba, era como si todo estuviera bien. Seguíamos con nuestra rutina, pero yo no podía sacudirme esa sensación de que había algo mal. Pasaron más días sin recibir respuestas de mis amigas. Decidí hablar con Ethan para ver si él sabía algo, pero me dijo que no tenía idea de qué podía estar pasando. Su respuesta fue rápida, casi automática, y eso me hizo sospechar aún más. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Revisé nuestras cuentas bancarias, busqué algún patrón extraño en su comportamiento, pero nada parecía fuera de lugar. Hasta que un día, mientras Ethan estaba en una reunión, revisé su computadora de juegos. Lo que encontré allí me dejó helada. Había docenas de mensajes de distintas personas, algunas de las cuales eran mis amigas. Ethan había estado haciéndose pasar por mí en varias redes sociales y plataformas de correo electrónico. Estaba pidiendo dinero a mi nombre, inventando historias de necesidad y urgencia. Mi propio novio había estado saboteando mi reputación y estaba jugando un peligroso juego de manipulación que nadie sospechaba. Cuando lo confronté, su reacción fue fría y calculadora. Me acusó de no entender sus razones, de no haberlo apoyado lo suficiente durante el encierro, pero sus excusas no eran más que humo para esconder lo que realmente era. Un mentiroso y un manipulador, pero aún peor, sentí que había una amenaza detrás de sus palabras. No iba a dejar que yo lo expusiera. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché murmullos provenientes de la habitación de la oficina. No era la primera vez que Ethan se quedaba hasta tarde, pero algo en su tono era diferente. Me levanté sigilosamente y lo observé desde el marco de la puerta tratando de no ser vista. Lo vi hablando por videollamada, susurrando, y en la pantalla pude distinguir varios nombres conocidos. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien, y no podía esperar más para averiguarlo. Decidí no enfrentarlo de inmediato. En lugar de eso, busqué la manera de acceder a los correos y mensajes que Ethan había enviado a través de las cuentas que había creado a mi nombre. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Había estado pidiendo préstamos a amigos, conocidos, e incluso a familiares míos, contando historias desgarradoras de cómo estábamos en bancarrota, de que yo había perdido mi trabajo, e incluso sugiriendo que mi salud mental estaba en riesgo y que necesitábamos ayuda urgente. Había logrado engañar a todos. Pero lo peor no era el dinero, sino la manera en la que había conseguido que todos pensaran que yo estaba detrás de todo. Había mensajes que respondían a mis peticiones de ayuda, llenos de apoyo, preocupación y promesas de no contarle a nadie más para evitar avergonzarme. Cada palabra era una red de mentiras que Ethan había tejido para controlar mi vida, aislarme y manipularme, y había funcionado a la perfección. Finalmente no pude soportarlo más. Esa noche, cuando regresó a nuestra habitación después de una de sus noches de juegos, le dije que sabía todo lo que estaba haciendo. Su expresión no mostró sorpresa, ni siquiera preocupación. En cambio, me miró con una calma escalofriante y dijo: «Lara, sabes que si decides hacer algo al respecto, nadie te va a creer. Ya me aseguré de eso». Mi cuerpo entero se estremeció. No era solo una advertencia, era una amenaza. Estaba atrapada, y ahora entendía exactamente cómo había llegado a esa situación. Ethan no solo había arruinado mi reputación, sino que me había quitado la posibilidad de defenderme. La única manera de salir de esto sería exponerlo, y sabía que no sería fácil, ni seguro, pero no iba a quedarme quieta mientras él seguía haciéndome daño. En los días siguientes, empecé a recopilar todas las pruebas que pude encontrar. Los correos electrónicos, los mensajes, las videollamadas grabadas que Ethan no sabía que había estado observando. Todo. Su red de mentiras era complicada, pero empecé a ver cómo las piezas encajaban.
pero necesitaba más ayuda y sabía que solo había una persona que podía brindármela. Mi hermana, Claire. Sabía que ella no se había dejado engañar por Ethan. Me había llamado preocupada algunos días antes, diciendo que había oído rumores raros sobre mí, pero había querido escuchar mi versión. Al principio había tratado de ocultarle la verdad para protegerla, pero ahora necesitaba su apoyo. Le conté todo, cada detalle, y aunque lloró y se enojó, prometió ayudarme. Con su ayuda empezamos a desentrañar las mentiras de Ethan y a preparar un plan para exponerlo de la manera más segura posible. Pero el camino no fue sencillo. Cada día era una batalla para encontrar más pruebas, para entender cómo alguien a quien había amado tanto había sido capaz de traicionarme tan profundamente. Pero lo logramos. Al final, presentamos todo ante las autoridades y logramos que las personas que habían sido engañadas comprendieran la verdad. No fue fácil restaurar mi reputación, pero era un alivio saber que al menos había logrado escapar de las garras de Ethan. Historia 2. Era casi medianoche. Laura estaba acurrucada en el sofá de su sala, mirando una serie en Netflix para relajarse después de un día agotador. Había planeado acostarse temprano, pero la historia la había atrapado, y el sonido de la televisión era la única compañía en su casa oscura y solitaria. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, y el viento hacía crujir las ramas de los árboles afuera, creando una atmósfera casi perfecta para una noche tranquila, hasta que escuchó el timbre. El sonido la sobresaltó, resonando como una campana de advertencia en el silencio de la noche. Laura miró el reloj en la pared. Eran las 12:23. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Dudó por un momento, esperando que tal vez fuera solo su imaginación, pero el timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Se levantó con cautela y se acercó a la puerta principal, mirando a través de la mirilla. No había nadie. Confundida, frunció el ceño y miró hacia ambos lados del porche, pero no logró ver a nadie. Estaba por regresar al sofá cuando el timbre sonó una vez más, pero esta vez lo acompañó un golpe seco, como si alguien hubiera empujado la puerta. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché murmullos provenientes de la habitación de la oficina. No era la primera vez que Ethan se quedaba hasta tarde, pero algo en su tono era diferente. Me levanté sigilosamente y lo observé desde el marco de la puerta tratando de no ser vista. Lo vi hablando por videollamada, susurrando, y en la pantalla pude distinguir varios nombres conocidos. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien, y no podía esperar más para averiguarlo. Decidí no enfrentarlo de inmediato. En lugar de eso, busqué la manera de acceder a los correos y mensajes que Ethan había enviado a través de las cuentas que había creado a mi nombre. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Había estado pidiendo préstamos a amigos, conocidos, e incluso a familiares míos, contando historias desgarradoras de cómo estábamos en bancarrota, de que yo había perdido mi trabajo, e incluso sugiriendo que mi salud mental estaba en riesgo y que necesitábamos ayuda urgente. Había logrado engañar a todos, pero lo peor no era el dinero, sino la manera en la que había conseguido que todos pensaran que yo estaba detrás de todo. Había mensajes que respondían a mis peticiones de ayuda, llenos de apoyo, preocupación y promesas de no contarle a nadie más para evitar avergonzarme. Cada palabra era una red de mentiras que Ethan había tejido para controlar mi vida, aislarme y manipularme, y había funcionado a la perfección. Finalmente no pude soportarlo más. Esa noche, cuando regresó a nuestra habitación después de una de sus noches de juegos, le dije que sabía todo lo que estaba haciendo. Su expresión no mostró sorpresa, ni siquiera preocupación. En cambio, me miró con una calma escalofriante y dijo: «Lara, sabes que si decides hacer algo al respecto, nadie te va a creer. Ya me aseguré de eso». Mi cuerpo entero se estremeció. No era solo una advertencia, era una amenaza. Estaba atrapada, y ahora entendía exactamente cómo había llegado a esa situación. Ethan no solo había arruinado mi reputación, sino que me había quitado la posibilidad de defenderme. La única manera de salir de esto sería exponerlo, y sabía que no sería fácil, ni seguro. Pero no iba a quedarme quieta mientras él seguía haciéndome daño. En los días siguientes, empecé a recopilar todas las pruebas que pude encontrar. Los correos electrónicos, los mensajes, las videollamadas grabadas que Ethan no sabía que había estado observando. Todo. Su red de mentiras era complicada,
pero empecé a ver cómo las piezas se encajaban. Pero necesitaba más ayuda y sabía que solo había una persona que podía brindármela. Mi hermana, Claire. Sabía que ella no se había dejado engañar por Ethan. Me había llamado preocupada algunos días antes, diciendo que había oído rumores raros sobre mí. Pero había querido escuchar mi versión. Al principio había tratado de ocultarle la verdad para protegerla, pero ahora necesitaba su apoyo. Le conté todo, cada detalle, y aunque lloró y se enojó, prometió ayudarme. Con su ayuda empezamos a desentrañar las mentiras de Ethan y a preparar un plan para exponerlo de la manera más segura posible. Pero el camino no fue sencillo. Cada día era una batalla para encontrar más pruebas, para entender cómo alguien a quien había amado tanto había sido capaz de traicionarme tan profundamente. Pero lo logramos. Al final, presentamos todo ante las autoridades y logramos que las personas que habían sido engañadas comprendieran la verdad. No fue fácil restaurar mi reputación, pero era un alivio saber que al menos había logrado escapar de las garras de Ethan. Historia 2. Era casi medianoche. Laura estaba acurrucada en el sofá de su sala, mirando una serie en Netflix para relajarse después de un día agotador. Había planeado acostarse temprano, pero la historia la había atrapado, y el sonido de la televisión era la única compañía en su casa oscura y solitaria. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, y el viento hacía crujir las ramas de los árboles afuera, creando una atmósfera casi perfecta para una noche tranquila, hasta que escuchó el timbre. El sonido la sobresaltó, resonando como una campana de advertencia en el silencio de la noche. Laura miró el reloj en la pared. Eran las 12:23. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Dudó por un momento, esperando que tal vez fuera solo su imaginación, pero el timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Se levantó con cautela y se acercó a la puerta principal, mirando a través de la mirilla. No había nadie. Confundida, frunció el ceño y miró hacia ambos lados del porche, pero no logró ver a nadie. Estaba por regresar al sofá cuando el timbre sonó una vez más, pero esta vez lo acompañó un golpe seco, como si alguien hubiera empujado la puerta. Laura sintió cómo su corazón se aceleraba. No podía ver a nadie, pero sabía que había alguien ahí. Decidió ignorarlo, pensando que tal vez era una broma pesada, o que algún vecino se había equivocado de casa. Sin embargo, los golpes en la puerta se hicieron más fuertes y constantes, como si alguien quisiera derribarla. Laura retrocedió lentamente, sintiendo el pánico apoderarse de ella. Su mente empezaba a imaginar todas las cosas horribles que podrían estar del otro lado. Decidió llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, su teléfono vibró en su mano con un mensaje desconocido. «Abre la puerta, Laura. Estoy esperando». El mensaje provocó que soltara el teléfono, que cayó al suelo con un golpe seco. ¿Cómo sabía esa persona su nombre? Sintió que el aire en la sala se volvía denso, casi irrespirable. Recogió el teléfono con manos temblorosas y pensó en llamar a emergencias, pero antes de que pudiera hacerlo, otro mensaje apareció en la pantalla. «Si no abres, entraré de todos modos». El tono amenazante la dejó paralizada. El miedo se transformó en terror absoluto. ¿Qué debía hacer? Su mente corría a 1000 por hora, pensando en 1000 posibilidades, pero ninguna opción parecía viable. No tenía armas en casa, ni siquiera algo que pudiera usar para defenderse. Se sentía atrapada, como una presa a punto de ser cazada. Lentamente, se deslizó hacia la cocina, buscando un cuchillo, cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. El sonido de pasos en el pasillo que conectaba la entrada principal con la sala. Laura sabía que la puerta seguía cerrada. No había escuchado el ruido de la cerradura girando, ni el crujido de la madera al abrirse. Pero esos pasos eran claros, suaves, como si alguien estuviera caminando con deliberada lentitud para asustarla. Se giró, sin atreverse a moverse, esperando ver a alguien allí, pero el pasillo estaba vacío. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de la lluvia que continuaba afuera. «Estoy dentro, Laura». La voz profunda y grave resonó en la casa, como un susurro que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. Laura se estremeció mirando a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. La luz parpadeó brevemente antes de apagarse, dejando la casa en una penumbra que parecía aún más oscura de lo habitual.
Su respiración era rápida y superficial, y sus manos sudaban mientras apretaba el cuchillo que había encontrado en la cocina. Con el corazón palpitando, se deslizó hacia la escalera que llevaba al piso superior, tratando de no hacer ruido. Si lograba llegar a su habitación, podría encerrarse y esperar a que todo pasara. Pero antes de que pudiera subir el primer escalón, la vio. Una figura oscura se alzaba al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. Era alta, más alta de lo que cualquier persona debería ser, con una postura antinatural, como si sus huesos estuvieran torcidos. Aunque sus rasgos estaban ocultos por la oscuridad, Laura pudo ver unos ojos que brillaban con una intensidad fría y vacía, como dos puntos de luz en medio de la noche. «No puedes escapar, Laura». La voz resonó una vez más, pero esta vez sonaba mucho más cerca. Sintió que sus piernas se debilitaban, y una parte de ella quería correr y esconderse, pero sabía que no importaba lo que hiciera, la figura la encontraría. Estaba atrapada en su propia casa, y no había forma de salir. Con pasos torpes, se apresuró a subir las escaleras sin mirar atrás, y cerró la puerta de su habitación tras ella, echando el pestillo. Su respiración era irregular, y el miedo la hacía sentir mareada. Buscó su teléfono para llamar a alguien, cualquier persona, pero la pantalla mostraba otro mensaje. «No puedes esconderte de mí». Laura dejó caer el teléfono una vez más, y escuchó cómo alguien subía lentamente las escaleras. Cada paso era deliberado, pausado, como si la figura se estuviera tomando su tiempo, disfrutando de su terror. Intentó bloquear el sonido cubriéndose los oídos, pero era imposible. Los pasos eran lo único que podía escuchar, y se acercaban más y más. De repente, los golpes empezaron en la puerta de su habitación, violentos y furiosos, haciendo que la madera temblara bajo la fuerza. Laura retrocedió hasta quedar contra la pared, sin poder apartar la vista de la puerta que amenazaba con abrirse de un momento a otro. Sabía que no podría detenerlo, que la cosa que estaba afuera entraría de todos modos. La puerta se abrió con un crujido lento, revelando la misma figura alta y retorcida que había visto antes. Pero ahora, estaba más cerca, y los detalles que la oscuridad antes había ocultado se hicieron visibles. Su rostro era una máscara grotesca, como si alguien hubiera intentado dibujar la cara de una persona, pero se hubiera rendido a la mitad. Los ojos brillaban con un odio inhumano y sus labios se curvaban en una sonrisa torcida y antinatural. Laura quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Solo pudo quedarse allí, inmóvil, mientras la figura se acercaba a ella, susurrando palabras que parecían resonar en su mente más que en sus oídos. «Te encontré». La figura se inclinó hacia ella, y Laura sintió su aliento frío en la piel. Era como si todo el calor hubiera desaparecido de la habitación. Con cada segundo que pasaba, su conciencia se iba desvaneciendo, atrapada en una oscuridad que no parecía tener fin. Intentó luchar, pero sus brazos no respondían. La figura se inclinó más cerca, hasta que su rostro estaba casi tocando el de ella, y susurró una última vez: «Bienvenida al fin, Laura». La mañana siguiente, los vecinos notaron que la puerta principal de la casa de Laura estaba entreabierta. La policía fue llamada, y encontraron la casa exactamente como ella la había dejado, excepto por un detalle: Laura no estaba en ninguna parte. Su teléfono yacía en el suelo de la sala con un último mensaje en la pantalla: «No fue tan difícil encontrarte». Nunca se supo qué le ocurrió a Laura, pero desde entonces, los vecinos hablan de escuchar extraños ruidos en la casa por la noche, como si alguien caminara por los pasillos buscando, esperando. Historia 3. En un rincón apartado del campo, donde el sol apenas tocaba la tierra, se encontraba una granja que había sido el hogar de la familia Romero durante generaciones. A pesar de su belleza natural, la granja tenía una reputación sombría. Los aldeanos hablaban en susurros sobre la maldición que pesaba sobre el lugar, una leyenda que decía que quien cruzara la puerta principal no volvería a salir. Sin embargo, para Javier Romero, el último descendiente de la familia, ese era su hogar y su legado. Javier había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre la traición que había llevado a la caída de la familia. En su juventud, un vecino celoso había arruinado los cultivos de la familia Romero, provocando su ruina. La historia terminó en un trágico accidente en el que su abuelo murió bajo circunstancias misteriosas.
Javier estaba decidido a restaurar el honor de su familia y hacer que el responsable pagara por lo que había hecho. Una noche de otoño, mientras las hojas caían y la niebla se asentaba en el suelo, Javier decidió que era hora de actuar. Había escuchado rumores de que el hombre que había traicionado a su familia, el viejo Vicente, aún vivía en la granja contigua, rodeado de sus propias malas decisiones. Javier se armó de valor y una antorcha, y se dirigió hacia la casa de Vicente con el corazón latiendo fuertemente. Cuando llegó, la casa parecía más una sombra que un hogar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta, desvencijada, crujió al abrirse. «Vicente», llamó Javier, su voz resonando en la penumbra. «Ven a enfrentar lo que hiciste». Un silencio pesado llenó el aire, y el olor a humedad y descomposición invadió sus sentidos. Finalmente, una figura apareció en la penumbra. Vicente, anciano y frágil, lo miró con ojos llenos de miedo y remordimiento. «Javier», murmuró Vicente, «¿qué haces aquí?» «Estoy aquí para que pagues», respondió Javier, la rabia fluyendo en sus venas. «Arruinaste a mi familia y te quedaste con nuestra tierra. No puedes escapar de lo que hiciste». Vicente intentó defenderse, pero Javier no estaba interesado en escuchar excusas. En un arrebato de ira, comenzó a gritarle, haciendo que Vicente retrocediera, tambaleándose. «No puedo permitir que esto quede sin respuesta. Esto es por mi abuelo». De repente una ráfaga de viento recorrió la habitación, apagando la antorcha y sumiéndolos en la oscuridad. La voz de Vicente tembló al pronunciar palabras que Javier no pudo entender, y un escalofrío recorrió su espalda. «No hagas esto, Javier. Hay cosas que no comprendes», suplicó Vicente, su voz desgarrada por el miedo. Pero Javier estaba decidido. «La justicia llegará esta noche», respondió, y de repente, una risa malvada resonó en la habitación. Algo en el aire cambió. Se sentía pesado, cargado de una energía oscura. En ese momento, la figura de Vicente comenzó a distorsionarse, como si algo más estuviera tomando control. Javier observó horrorizado mientras el viejo se convertía en algo monstruoso, con ojos que brillaban con un fuego infernal. La sombra se alzó y tomó forma proyectando garras y colmillos afilados. «¿Quieres venganza?», resonó la voz de Vicente, pero era más profunda, más amenazante. «No sabes en qué te estás metiendo». Javier intentó retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, y la oscuridad lo envolvió. El aire se volvió frío y denso, y sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla. Vicente, o lo que quedaba de él, se abalanzó sobre él. En su desesperación, Javier recordó las historias de su abuelo sobre rituales antiguos que podían invocar espíritus de la tierra. En ese momento de terror, empezó a murmurar palabras que había oído de niño, tratando de invocar la protección de sus antepasados. Las sombras se detuvieron, y la figura de Vicente vaciló. «¿Qué estás haciendo?», gritó con una mezcla de furia y miedo. «No puedes luchar contra lo que he hecho». «No dejaré que me controlen», gritó Javier alzando la voz. La energía a su alrededor comenzó a cambiar, y vio visiones de su familia, sus rostros llenos de dolor y sufrimiento. Era como si las almas de sus ancestros le dieran fuerzas. De repente, un brillo surgió de su pecho. Javier sintió que el poder de sus antepasados fluía a través de él. «Voy a reclamar lo que es mío», gritó mientras la luz se intensificaba. Vicente, asustado por la fuerza que Javier estaba invocando, trató de luchar. Pero Javier no se detendría. Con un último grito, alzó sus manos y dejó que la energía que lo rodeaba estallara. Una ola de luz pura envolvió la casa, arrojando la oscuridad a un lado. Vicente gritó, su figura desvaneciéndose en el aire. «Esto no ha terminado, nunca terminará». Resonó su voz mientras se desvanecía, pero Javier ya no podía escuchar. La luz lo envolvió y sintió que caía al suelo. Cuando despertó, estaba solo en el suelo polvoriento de la casa. La tormenta había pasado, y Vicente no estaba a la vista. Sin embargo, una sensación de vacío lo invadía. Aunque había enfrentado su venganza, algo en su interior se sentía destruido. Regresó a la granja, sintiéndose diferente. La luz del sol parecía más opaca, y los colores se habían desvanecido. Aunque había enfrentado a Vicente y había reclamado su legado, sentía que algo había cambiado en él. Su vida nunca volvería a ser la misma. Los días se convirtieron en semanas, y Javier comenzó a notar cosas extrañas en la granja.
Los cultivos crecían de manera anormal, pero no de la forma que había esperado. En lugar de ser abundantes, eran grotescos y deformes. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y a menudo sentía una presencia acechante detrás de él. Una noche, mientras dormía, tuvo una pesadilla aterradora. Vicente se le apareció, su rostro retorcido en una mueca de odio. «Te crees libre, pero ahora eres parte de mí», susurró. «Esa oscuridad que has invocado es tuya para siempre». La situación empeoró. Las visiones de su familia comenzaron a atormentarlo, y las sombras tomaron forma en la granja. Javier se dio cuenta de que, al buscar venganza, había liberado una oscuridad que nunca podría controlar. Era el ciclo de la vida, un ciclo de cosechas y siembra. Y ahora, lo que había cosechado era un horror inimaginable. Desesperado, Javier decidió que debía encontrar una forma de romper el ciclo. Regresó al claro donde había enfrentado a Vicente buscando respuestas. Allí, encontró el pozo que había visto de niño, el que había alimentado su venganza. Las aguas del pozo se agitaban y sintió que algo lo llamaba. «¿Qué deseas, hijo de la oscuridad?», resonó una voz profunda desde el pozo. Javier, temblando, respondió: «Quiero liberarme de esta maldición. Quiero romper este ciclo de sufrimiento». La voz del pozo se rió, un eco escalofriante que resonó en la oscuridad. «Tu deseo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar por tu redención?». Javier dudó. Sabía que había cometido errores, que había dejado que su ira y su deseo de venganza lo consumieran. Pero la idea de vivir con esta oscuridad para siempre lo aterraba. Sin embargo, ¿qué podría ofrecer a cambio de su libertad? «Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario», dijo finalmente, su voz firme. «No quiero más sufrimiento ni para mí ni para mi familia». Las aguas del pozo comenzaron a girar con fuerza, y una luz resplandeciente emergió de su interior. «Entonces, acepta tu destino», dijo la voz. «Dame tu dolor, tu ira y tu sufrimiento y el ciclo se romperá». Javier, sintiendo un dolor desgarrador en su pecho, extendió sus manos hacia el pozo. «Acepto», murmuró mientras la luz lo envolvía. Despertó al amanecer, sintiendo que la oscuridad se desvanecía. Miró a su alrededor y la granja parecía diferente. Los cultivos eran saludables, y la luz del sol brillaba más intensamente que nunca. La sombra que lo había perseguido se había desvanecido, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sin embargo, sabía que no podía olvidar lo que había hecho. Había enfrentado la oscuridad en su interior y había hecho sacrificios por su libertad. Agradecido, se prometió a sí mismo que nunca dejaría que la venganza nublara su juicio nuevamente. Con el tiempo, Javier se convirtió en un protector de su tierra, ayudando a otros a enfrentar sus propias sombras. La historia de su venganza se convirtió en un recuerdo lejano, pero siempre presente, recordándole que el verdadero poder no reside en la ira, sino en la capacidad de perdonar. La granja, una vez maldita, se transformó en un símbolo de redención. Y así la historia de Javier Romero se convirtió en una leyenda que se contaba en la aldea, no como un cuento de venganza, sino como un recordatorio de que, aunque la oscuridad puede tentar, siempre hay una luz que puede guiar el camino hacia la paz. Historia 4. En un pueblo remoto, rodeado por densos bosques y montañas imponentes, vivía una mujer llamada Clara. Desde pequeña, Clara había sido objeto de burlas por sus compañeros. Su apariencia, distinta de los estándares de belleza del pueblo, la convertía en un blanco fácil. Sin embargo, Clara tenía un corazón amable y un espíritu fuerte, lo que le permitió sobrellevar el dolor y la soledad. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, Clara decidió tomar un atajo a través del bosque. En su camino escuchó risas que provenían de un grupo de estudiantes que la conocían bien. Se detuvo al instante, sintiendo la incomodidad y el dolor que siempre la acompañaban. Pero hoy era diferente. Hoy, un fuego interior comenzaba a arder en su pecho. Sin pensarlo, se acercó para confrontarlos. «¿Por qué no pueden dejarme en paz?», gritó, su voz resonando en el aire frío. Los chicos se detuvieron, sorprendidos por su valentía. Sin embargo, en lugar de intimidarse, comenzaron a reír aún más fuerte. «Mira quién habla», dijo uno de ellos señalándola. «La rara del pueblo». Fue en ese momento que Clara sintió que la rabia tomaba control.
Un eco en su mente le decía que era hora de cambiar las cosas. Se dio la vuelta y en lugar de huir, se adentró más en el bosque, buscando refugio y respuestas. Mientras caminaba, Clara se encontró con un antiguo claro, bañado por la luz tenue del sol que se filtraba a través de las ramas. En el centro del claro había un pozo cubierto de hiedra. Sin saber por qué, se sintió atraída hacia él. Al acercarse, escuchó un murmullo, como si el pozo hablara, llamándola. «Soy el eco del rencor», dijo una voz suave pero penetrante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Si deseas venganza, yo puedo otorgártela». Clara, asombrada y tentada, se acercó más. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Dame poder para hacer que sufran como yo he sufrido». «Tu deseo será concedido, pero ten cuidado», advirtió el eco. «El poder tiene un costo. Tu alma deberá alimentarse de la oscuridad». Clara asintió, impulsada por la rabia que la consumía, sin pensar en las consecuencias. El eco resonó, y un viento helado envolvió el claro. De repente, Clara sintió una energía oscura invadiendo su cuerpo, un poder que nunca había experimentado. Se sintió fuerte y decidida, lista para enfrentarse a sus opresores. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Con el poder que había adquirido, comenzó a planear su venganza. Un grupo de estudiantes que siempre la había acosado, liderado por una chica llamada Valeria, sería su objetivo. Clara se volvió más astuta, manipulando las circunstancias a su favor. Primero, comenzó a hacer que Valeria pareciera una villana ante los profesores. Hizo que algunos de sus compañeros filtraran rumores sobre cómo Valeria había robado un examen, algo que hizo que la confianza de la joven se tambaleara. La tensión creció, y las amistades se fracturaron, dejando a Valeria sola y aislada. A medida que las cosas empeoraban, Clara disfrutaba de la tormenta que había desatado. Se paseaba por los pasillos del colegio con una sonrisa en el rostro, observando cómo Valeria caía cada vez más en la desesperación, pero la voz en su mente le recordaba que aún no había terminado. Mientras Clara disfrutaba de su venganza, notó que las cosas extrañas comenzaron a suceder a su alrededor. Objetos se movían solos en su casa y a menudo escuchaba susurros en la oscuridad. Su madre, preocupada, la confrontó una noche. «Clara, ¿estás bien? Te veo distante y preocupada». Pero Clara solo sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca. Una noche, mientras estaba en su habitación, sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta y vio la sombra de una figura oscura, un reflejo de su propia alma consumida por el rencor. La figura la miró intensamente, y Clara sintió miedo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «Soy lo que has invocado», respondió la sombra. «Tu venganza ha llamado a la oscuridad. Has perdido parte de ti misma». Clara se sintió traicionada, pero la rabia que había acumulado la mantenía firme. «No me detendré», dijo, su voz llena de determinación. «Voy a terminar lo que empecé». Valeria, mientras tanto, estaba al borde de la locura. Con la presión creciente de sus compañeros y la culpa por los rumores, comenzó a aislarse aún más. Clara, sin embargo, no se detuvo. La última fase de su plan era destruir por completo la reputación de Valeria. Organizó una fiesta en casa de uno de los compañeros, asegurándose de que Valeria fuera invitada. Con un plan cuidadosamente elaborado, Clara se aseguró de que todo saliera mal para Valeria. Durante la fiesta, Clara hizo que alguien derramara una bebida en el vestido de Valeria, mientras ella hacía una escena y culpaba a la chica por arruinar la fiesta. Los murmullos comenzaron de nuevo. «Siempre tiene que ser el centro de atención», decían sus compañeros riendo a sus espaldas. Valeria, herida y humillada, abandonó la fiesta en lágrimas. Clara sintió una satisfacción que nunca había conocido. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que el eco de su venganza estaba comenzando a cobrar su precio. Cada acto de maldad que perpetraba la alejaba más de sí misma. Las sombras que la rodeaban se hacían más densas, y la voz que una vez había sido un eco de poder ahora se convertía en un grito desesperado por liberarse. Una noche, Clara despertó en medio de un grito ensordecedor. La sombra se había apoderado de su habitación, y el eco resonaba en su mente. «Libérame, eres mía», gritaba, llenándola de terror. Desesperada, Clara se levantó y corrió hacia el bosque, buscando al eco que le había otorgado el poder. Al llegar al pozo, se asomó y gritó:
«Devuélveme lo que me quitaste. No puedo soportarlo más». La voz del eco resonó burlándose de ella. «Te advertí sobre el precio, Clara. Has cruzado una línea de la que no puedes volver. Tu alma es mía ahora», dijo el eco. Y Clara sintió una ola de pánico. Sabía que había hecho un pacto oscuro, pero nunca pensó que las consecuencias fueran tan severas. Clara decidió que necesitaba cambiar su rumbo. Había hecho mucho daño, y la culpa comenzó a consumirla. Se dio cuenta de que Valeria no era solo una víctima, también era una persona herida, alguien que también había sufrido. Era hora de buscar la redención. A la mañana siguiente, se acercó a Valeria en la escuela, que se encontraba en un rincón apartado, perdida en sus pensamientos. «Valeria, lo siento. He sido cruel contigo. Lo hice por la rabia que sentía, pero no debí haberlo hecho. Te necesito, y no quiero que esto continúe». Valeria, sorprendida, la miró con escepticismo. «¿Por qué debería creerte? ¿Cómo puedo saber que no es otra de tus manipulaciones? Porque he aprendido de mis errores. Estoy sufriendo por lo que he hecho. Si me das una oportunidad, quiero hacer las cosas bien», dijo Clara con lágrimas en los ojos. La sombra que la había perseguido parecía disiparse un poco en ese momento de honestidad. Sin embargo, la sombra no se rendiría tan fácilmente. A medida que Clara trataba de acercarse a Valeria, la sombra comenzó a intensificarse. Los ecos de venganza la llamaban, susurrándole que la humillación de Valeria era su único camino hacia la satisfacción. Las voces en su cabeza se convertían en un tormento. Clara, luchando por su humanidad, se vio atrapada entre dos mundos, el deseo de venganza y la búsqueda de redención. Un día, decidió buscar a la anciana que había encontrado en el bosque, en busca de respuestas. La anciana, con su sabiduría, la recibió. «La venganza nunca es un camino fácil, niña. Si deseas liberarte, deberás hacer un sacrificio. Debes renunciar a lo que te ha dado poder». Clara, asustada pero decidida, asintió. Al regresar al pozo, Clara se arrodilló, sintiendo la presión de la sombra empujándola. «Te entrego mi poder. No quiero ser parte de esto», gritó mientras las sombras intentaban aferrarse a ella. La energía oscura comenzó a luchar contra su voluntad, pero Clara cerró los ojos y se concentró en el recuerdo de su infancia, en los momentos de felicidad y amor que había perdido en el camino. El eco comenzó a gritar, y las sombras se retorcían como serpientes. De repente, un destello de luz emergió del pozo, y Clara sintió cómo la oscuridad se desvanecía. La sombra que la había perseguido se desvaneció en un grito desgarrador, llevándose consigo el poder que había consumido su vida. Despertó en el bosque sintiéndose diferente. La carga que había llevado se había disipado. Regresó al pueblo, decidida a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se acercó a Valeria, que aún la miraba con desconfianza. «Quiero enmendar las cosas», dijo Clara. «Si me das una oportunidad, quiero ayudarte a superar lo que pasó». Valeria, al ver la sinceridad en los ojos de Clara, asintió lentamente. A partir de ese día, comenzaron a trabajar juntas, enfrentándose a los fantasmas del pasado. Clara encontró un propósito en ayudar a Valeria y a otros que habían sido víctimas de bullying. Juntas, comenzaron a difundir un mensaje de empatía y comprensión en el pueblo. A medida que pasaba el tiempo, Clara y Valeria se convirtieron en defensoras de aquellos que sufrían en silencio. La venganza había sido una sombra oscura en sus vidas, pero la redención y el perdón les ofrecieron una luz renovada. La historia de Clara se convirtió en un eco de esperanza en el pueblo. Aunque nunca olvidarían lo que había sucedido, aprendieron a mirar hacia adelante, recordando que el verdadero poder radica en la bondad y el perdón, epicentro de su tormento. Se dio cuenta de que, aunque el rencor puede ser tentador, solo el amor y la comprensión pueden sanar las heridas. La venganza había sido un camino oscuro, pero el viaje hacia la redención había sido el más gratificante de todos. Y así, la historia de Clara y Valeria se convirtió en una leyenda que los habitantes del pueblo contaban a las nuevas generaciones, no como un cuento de venganza, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiar el camino hacia la redención. Historia 5. En un pueblo remoto, donde las leyendas murmuraban en las sombras de la noche, vivía Valentina, una mujer de espíritu libre y generoso. Era conocida por su bondad, siempre dispuesta a ayudar a quienes la rodeaban.
Sin embargo, todo cambió cuando la envidia de un hombre comenzó a gestarse en su corazón. Raúl, un vecino resentido, había deseado durante mucho tiempo la vida de Valentina. La envidiaba por su belleza, su bondad y el amor que recibía de todos. A medida que la admiración de la comunidad por Valentina crecía, también lo hacía el odio de Raúl. Su mente se llenó de oscuridad y empezó a tramar un plan para arruinar la vida de la mujer que le recordaba constantemente su propia mediocridad. Una noche, Raúl decidió poner su plan en marcha. Organizó una fiesta en su casa, invitando a todos los vecinos, y con una copa de vino en la mano, comenzó a hablar mal de Valentina, insinuando que había robado la atención y el amor de la comunidad. Sus palabras envenenaron las mentes de los asistentes, quienes, alimentados por el alcohol y los celos, comenzaron a cuestionar la sinceridad de Valentina. Las insinuaciones de Raúl hicieron efecto. En días posteriores, Valentina notó que los murmullos se intensificaban y que las sonrisas se volvían miradas frías. Sus amigos comenzaron a distanciarse, y la confianza que había construido con tanto esfuerzo se desvanecía. La soledad se convirtió en su única compañera, y su corazón se llenó de tristeza. Desesperada por recuperar la confianza de la comunidad, Valentina decidió enfrentarse a Raúl en su casa. En un intento de resolver la situación, llegó a la puerta de su vecino una noche. Sin embargo, lo que encontró no fue un hombre dispuesto a disculparse, sino una trampa cuidadosamente planeada. Raúl había invitado a todos los vecinos para presenciar la humillación de Valentina. Con una sonrisa burlona, Raúl reveló la verdad detrás de sus acusaciones. Valentina se sintió acorralada mientras las risas llenaban la habitación. La vergüenza la consumía, y en un arrebato de desesperación, huyó de la casa, dejando atrás el eco de las risas que la seguían. Valentina, rota por el dolor, se refugió en el bosque cercano. Las sombras la envolvieron, y el silencio del lugar se convirtió en un consuelo oscuro. Allí, mientras lloraba, comenzó a escuchar susurros en el viento, ecos de antiguas leyendas que hablaban de venganza y poder. Una anciana apareció ante ella, con la piel arrugada y ojos que brillaban con un conocimiento profundo. «He visto tu sufrimiento, hija mía», dijo la anciana. «La venganza no es un camino fácil, pero puedo ofrecerte el poder para hacer justicia». Valentina, consumida por el dolor y la humillación, aceptó sin dudar. La anciana le entregó un amuleto oscuro, un símbolo de la sombra que se había apoderado de su corazón. «Este amuleto te dará fuerza, pero ten cuidado. La venganza siempre tiene un precio». Sin pensarlo, Valentina tomó el amuleto y sintió una energía pulsante recorriendo su cuerpo. La oscuridad había comenzado a crecer en su interior. Con el amuleto en su poder, Valentina se sintió renovada. La tristeza y la desesperación se transformaron en determinación. Empezó a trazar un plan, uno que garantizaría que Raúl pagara por sus crímenes. Cada noche, mientras el pueblo dormía, Valentina se adentraba en el bosque, buscando la energía que el amuleto le otorgaba. Al día siguiente, comenzaron a ocurrir extraños incidentes. Raúl, que se había burlado de Valentina, comenzó a experimentar una serie de desgracias. Su ganado enfermaba, sus cosechas se marchitaban, y las tormentas azotaban su hogar. La comunidad, que había dudado de Valentina, comenzó a murmurar sobre la retribución que el universo le estaba otorgando a Raúl. Valentina se regocijaba en secreto mientras veía caer a su enemigo. Sin embargo, la sombra que la había guiado también la llenaba de una inquietante sensación. A medida que su venganza se desarrollaba, la oscuridad dentro de ella se hacía más fuerte, devorando su humanidad. Con el tiempo, Valentina se dio cuenta de que el amuleto no solo había desatado su poder, sino también sus peores miedos. Comenzó a escuchar voces en su mente, susurros que la llamaban a continuar con la venganza, a no detenerse. La frontera entre el bien y el mal se difuminaba, y la sombra se alimentaba de su dolor. Una noche, mientras caminaba por el bosque, se encontró con la anciana de nuevo. «El precio de la venganza es alto, Valentina», advirtió. «Cada acto oscuro que cometes te aleja más de la luz». Pero Valentina, consumida por la ira, se negó a escuchar. La venganza había tomado el control de su vida. Los incidentes se volvieron cada vez más graves. Raúl comenzó a sufrir daños físicos. Caídas y accidentes se sucedían. Una noche, Valentina decidió que era hora de acabar con él de una vez por todas.
La sombra en su corazón la empujó a hacer algo irreversible. Valentina llegó a la casa de Raúl, decidida a poner fin a su sufrimiento. En su mente una tormenta de emociones la desbordaba. Odio, tristeza y una extraña sensación de poder. Con el amuleto en la mano se adentró en la casa, encontrando a Raúl en la sala, visiblemente herido. «¿Por qué me haces esto?», preguntó Raúl con la voz temblorosa. «No he hecho más que hablar mal de ti. No merezco esto». Valentina sintió una punzada de culpa, pero la oscuridad que la rodeaba era más fuerte. «No eres más que un monstruo, y tu tiempo ha llegado», dijo con voz fría, mientras levantaba el amuleto. Con un grito desgarrador, la sombra que había invocado se desató. Oscuras corrientes de energía recorrieron la habitación, y Valentina vio cómo Raúl caía al suelo, gritando de dolor. La venganza se había cumplido, pero en lugar de satisfacción sintió un vacío abrumador. Cuando el eco de los gritos se apagó, Valentina se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. La sombra había tomado más de lo que había esperado. En lugar de la liberación que había buscado, encontró un profundo sentido de vacío. Se quedó mirando el cuerpo de Raúl, el eco de su risa burlona resonando en su mente. De repente, la anciana apareció de nuevo, su mirada llena de tristeza. «Te advertí sobre el precio de la venganza, Valentina. Ahora has perdido parte de tu alma». La anciana extendió su mano hacia el amuleto. «Debes deshacerte de él para liberar tu espíritu». Valentina sintió una lucha interna. La sombra había sido su aliada, pero ahora se sentía como una cárcel. Con lágrimas en los ojos tomó el amuleto y, con un grito de desesperación, lo arrojó al fuego. La oscuridad que la había consumido comenzó a desvanecerse, y con ella, la vida de Raúl. A medida que el fuego consumía el amuleto, Valentina sintió un cambio en su interior. Las voces se desvanecieron y la oscuridad se disipó. Sin embargo, la tristeza de lo que había hecho la acompañaría para siempre. La anciana sonrió con aprobación. «Has tomado la decisión correcta, pero ahora debes vivir con las consecuencias». Valentina dejó la casa de Raúl, el peso de la culpa en sus hombros. La comunidad, al enterarse de su tragedia, se dividió entre la pena por la muerte de Raúl y la compasión por Valentina. Ella, con el corazón destrozado, se retiró al bosque, donde se sentó en el mismo lugar donde había encontrado la oscuridad. Con el tiempo, comenzó a ayudar a otros, a hablar sobre la importancia de la empatía y la compasión. A pesar de que la sombra de su pasado la perseguía, Valentina se comprometió a hacer del pueblo un lugar mejor. Las risas de los niños comenzaron a llenar el aire nuevamente, y la vida, aunque marcada por la tragedia, siguió su curso. Los ecos de la venganza quedaron atrás, y la historia de Valentina se convirtió en una leyenda que se contaba a los niños junto al fuego. Se convirtió en un símbolo de redención, un recordatorio de que la verdadera fortaleza radica en el perdón y la capacidad de seguir adelante, incluso en medio de la oscuridad. Sin embargo, las leyendas nunca mueren. Una noche, mientras Valentina paseaba por el bosque, escuchó un susurro familiar. «Valentina, ¿creías que podrías librarte de mí tan fácilmente?». La sombra, aunque debilitada, todavía la acechaba. La advertencia de la anciana resonó en su mente. La venganza siempre tiene un precio. La historia de Valentina no terminó con su redención. La lucha entre la luz y la oscuridad continuaría, y la sombra de Raúl se convirtió en una lección perpetua de que la venganza, aunque inicialmente gratificante, deja cicatrices profundas en el alma. A medida que la luna iluminaba el bosque, Valentina miró hacia el cielo estrellado. «No me rendiré», susurró, decidida a enfrentarse a sus demonios. La historia de su vida, llena de dolor y redención, se convertiría en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban sus propias batallas. La luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad, incluso cuando la sombra acecha. Historia 6. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y leyendas olvidadas, vivía Emiliano, un hombre común cuya vida se volvió extraordinaria tras una tragedia. Años atrás había perdido a su hermana, Laura, en un accidente de tráfico. La culpa lo consumía, ya que sabía que la noche del accidente había estado discutiendo con ella y no había estado presente cuando más lo necesitaba. El dolor de la pérdida se transformó en una búsqueda de justicia. Laura había sido atropellada por un conductor borracho,
un hombre conocido en el pueblo que había escapado de la condena gracias a su familia influyente. Emiliano, desesperado por ver a su hermana vengada, se adentró en un mundo oscuro y peligroso, buscando la manera de hacer que el responsable pagara por sus crímenes. Una noche, mientras buscaba respuestas en un viejo libro de la biblioteca del pueblo, Emiliano encontró un pasaje sobre rituales antiguos que prometían poder y venganza. Sin dudarlo, decidió realizar el pacto, un sacrificio a las sombras a cambio de la justicia que tanto anhelaba. La idea de la venganza comenzó a consumirlo, llenando su mente de imágenes de la venganza perfecta. Con el corazón latiendo con fuerza y el temor como compañero, Emiliano se dirigió al bosque donde se decía que las sombras danzaban entre los árboles. Llevaba consigo un puñado de objetos que habían pertenecido a su hermana, un collar, un libro y una foto. Se adentró en la espesura hasta encontrar un claro, donde las sombras parecían cobrar vida propia. Al caer la noche, Emiliano encendió una fogata y comenzó a recitar las palabras del ritual. Su voz temblaba mientras invocaba a las fuerzas oscuras, deseando que le concedieran el poder de vengar a su hermana. De repente, el viento se levantó y las llamas comenzaron a danzar de manera errática. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la propia oscuridad respondiera a su llamado. En medio del ritual, una figura sombría apareció ante él, un ser de forma indistinta y ojos brillantes como brasas. «¿Qué deseas, mortal?», preguntó la sombra, su voz resonando como un eco lejano. «Quiero que el hombre que mató a mi hermana pague por lo que hizo», respondió Emiliano, su voz llena de determinación. «Quiero que su vida se convierta en un infierno». La sombra sonrió, un gesto que no prometía nada bueno. «Tu deseo será concedido, pero recuerda, la venganza tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Emiliano, cegado por el dolor, asintió sin dudar. «Sí, lo haré». A partir de aquella noche las cosas comenzaron a cambiar. Emiliano notó que la sombra que había invocado parecía seguirlo, susurrando ideas oscuras en su mente. Pronto comenzó a ver a su objetivo, el conductor borracho, como un hombre que caminaba por un hilo frágil entre la vida y la muerte. En su primer intento de venganza, Emiliano se presentó en un bar donde el hombre solía pasar sus noches. Con el corazón en la garganta lo enfrentó, pero en lugar de atacar se encontró hablando con él, recordándole el dolor que había causado. El hombre, lejos de sentir miedo, se burló de él, lo que encendió la rabia de Emiliano. Al salir, su mente se llenó de dudas, pero la sombra lo instó a seguir adelante. Al siguiente día, Emiliano se enteró de que el hombre había tenido un accidente automovilístico, y aunque no había resultado herido gravemente, la coincidencia lo hizo sonreír. Sin embargo, la sombra no estaba satisfecha, deseaba más. Una noche, Emiliano se encontró frente al espejo de su casa. Miró su reflejo y vio que ya no era el hombre que una vez conoció. Sus ojos estaban oscurecidos y una sombra lo rodeaba, susurrando palabras que alimentaban su sed de venganza. La línea entre su humanidad y la oscuridad que había invocado se desdibujaba. Decidido a tomar medidas más drásticas, Emiliano planeó su próximo movimiento. Esta vez iría más allá de las palabras. En un acceso de locura, se armó con un cuchillo y decidió confrontar al hombre en su propia casa. La noche era oscura y la luna apenas iluminaba el camino, pero Emiliano sentía que la sombra lo guiaba, empujándolo hacia su destino. Al llegar a la casa del hombre, Emiliano se encontró con una escena inesperada. El conductor estaba rodeado de amigos, riendo y disfrutando de una fiesta. La ira de Emiliano se intensificó al recordar el sufrimiento de su hermana. Sin pensarlo, entró en la casa, desatando el caos. La fiesta se convirtió en un escenario de horror cuando Emiliano, en un arranque de rabia, atacó al hombre. Gritos y caos llenaron el aire mientras Emiliano se dejaba llevar por la sombra de la venganza. La figura sombría parecía cobrar vida, amplificando su fuerza y llenando sus venas de un poder oscuro. Sin embargo, en medio de la locura algo cambió. Emiliano vio el rostro del hombre y en un instante, lo que había sido un monstruo en su mente se convirtió en un ser humano, un reflejo de su propio dolor. La sombra que lo rodeaba comenzó a susurrar, recordándole su pacto, exigiendo un precio que estaba más allá de su comprensión. En su mente escuchó la voz de su hermana. «Emiliano, esto no es lo que quiero. No te conviertas en lo que él es».
La súplica resonó en su corazón y por un breve momento, la humanidad de Emiliano brilló más que la oscuridad que había invocado. Con un grito desgarrador, Emiliano retrocedió. «No, esto no es lo que quiero». El cuchillo cayó al suelo y la sombra se desvaneció en una nube oscura. El caos se detuvo y la realidad lo golpeó como una ola. A medida que los gritos se desvanecían, Emiliano salió corriendo de la casa dejando atrás el caos que había desatado. En la soledad de la noche, se dio cuenta de que su búsqueda de venganza lo había llevado al borde de la locura. La sombra que había invocado no solo había buscado el sufrimiento del otro, sino que también había deseado consumirlo a él. Esa misma noche, Emiliano volvió al bosque, al claro donde todo había comenzado. Su corazón latía con fuerza mientras se arrodillaba ante la fogata apagada. Con lágrimas en los ojos habló a la oscuridad, buscando redención. «Te llamé en un momento de debilidad. Ahora entiendo el precio de mi deseo. Quiero liberar mi alma». La figura sombría apareció de nuevo, su mirada penetrante reflejando el tormento de Emiliano. «La venganza siempre tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Emiliano sintió el peso de su decisión. «Sí, pero no con sangre. Quiero liberar a mi hermana y renunciar a la venganza». La sombra pareció titubear y por un momento el silencio envolvió el claro. La sombra, tras un momento de reflexión, asintió. «Para liberar a tu hermana, deberás enfrentar tu propia oscuridad. El sacrificio será tu arrepentimiento». Con un gesto, la sombra hizo que la fogata resplandeciera con una luz oscura. Emiliano cerró los ojos, sintiendo la lucha dentro de sí. En su mente, vio el rostro de su hermana sonriendo, libre de la carga de su muerte. A medida que el fuego crecía, su alma se sintió aliviada, como si el peso de la venganza comenzara a desvanecerse. Con un grito, Emiliano se arrodilló y confesó todas sus acciones, dejando caer su arrepentimiento en el fuego. La sombra se acercó y tocó su frente, infundiéndole un nuevo propósito. Cuando abrió los ojos, sintió que la oscuridad se desvanecía y una luz cálida lo envolvía. Al día siguiente, Emiliano despertó en su casa, iluminado por el sol que entraba por la ventana. Las sombras ya no lo acechaban. Con un nuevo sentido de paz, decidió que, aunque había perdido a su hermana, podía honrar su memoria ayudando a otros. Se dedicó a crear conciencia sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol y trabajó incansablemente para que se hicieran más estrictas las leyes de tráfico en su pueblo. Cada vida que tocaba lo acercaba un poco más a la redención, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, encontró consuelo en la acción. Con el tiempo, la figura de su hermana lo acompañó en sus sueños, sonriendo en lugar de llorar. La sombra que una vez había deseado invocar se convirtió en una lección de vida. La venganza consume, pero el perdón y el arrepentimiento liberan. Emiliano aprendió que, aunque la vida puede ser cruel, la verdadera fortaleza radica en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Y así, en el pequeño pueblo donde las leyendas aún susurraban entre los árboles, la historia de Emiliano se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentaban su propia oscuridad. Historia 7. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros se encontraba una antigua casa que había sido testigo de horrores inimaginables. Nadie recordaba su construcción, pero todos conocían su reputación. Los ancianos del lugar hablaban en susurros sobre la familia Montoya, quienes habían habitado la casa hace más de un siglo. La historia contaba que la madre de la familia, Isabela, había sido acusada injustamente de brujería por los vecinos celosos. Después de un juicio lleno de mentiras y engaños, fue condenada a la hoguera. En su último aliento, Isabela juró venganza sobre aquellos que habían arruinado su vida. Desde entonces, la casa había estado deshabitada, y la leyenda decía que la venganza de Isabela se manifestaba en la oscuridad. Las personas que se atrevían a entrar nunca regresaban, o volvían con historias de locura y terror. La casa había sido evitada por generaciones, hasta que un grupo de jóvenes decidieron desafiar las historias. Eran 5. Lucía, la líder intrépida, Miguel, su novio y escéptico, Carla, la que siempre creía en lo sobrenatural, Javier, el bromista del grupo, y Sofía, la más sensible. Una noche de octubre, cuando la luna llena iluminaba el cielo, decidieron explorar la casa de los Montoya, convencidos de que los relatos eran solo supersticiones. Al llegar a la casa,
Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. La estructura era más imponente de lo que había imaginado. Ventanas rotas y puertas desgastadas le daban un aire fantasmal. A pesar de la incertidumbre, su curiosidad la empujó a abrir la puerta principal, que chirrió ominosamente. ¿Listos para descubrir la verdad?, preguntó Lucía, tratando de infundir confianza en sus amigos. Miguel frunció el ceño. No sé, Lucía. ¿Y si todo lo que dicen es cierto? Vamos, Miguel, no puedes ser tan miedoso, dijo Javier empujándolo hacia adelante. Solo son cuentos de viejas. Con linternas en mano cruzaron el umbral. La oscuridad los envolvió como un manto pesado. El aire estaba frío y denso, impregnado de un olor a moho y descomposición. Mientras avanzaban, las sombras danzaban en las paredes, creando figuras inquietantes que parecían observarlos. Exploraron las habitaciones, cada una más deteriorada que la anterior. Carla comenzó a sentir una extraña presión en el pecho. No me gusta esto, siento que algo nos está observando, murmuró temblando. Es solo tu imaginación, respondió Miguel, aunque su tono no era tan seguro como pretendía. Después de un par de horas decidieron descansar en lo que había sido la sala de estar. Se acomodaron en el suelo cubierto de polvo, riendo y compartiendo historias de miedo para alejar la tensión. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, un silencio inquietante se apoderó de la casa. De repente, un ruido sordo resonó en el piso superior. Todos se quedaron en silencio, mirando hacia la escalera que conducía a las habitaciones de arriba. ¿Alguien más oyó eso?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Javier se levantó decidido a demostrar que no había nada que temer. Voy a ver qué fue, dijo avanzando hacia la escalera. No, espera, gritó Lucía, pero ya era demasiado tarde. Javier subió los escalones con un aire de valentía, aunque su rostro estaba pálido. Los demás lo siguieron, aterrados y curiosos. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió más frío y denso. Javier empujó la puerta de una habitación que estaba entreabierta. La habitación era pequeña, con una ventana rota que dejaba entrar el viento. Un viejo espejo colgaba de la pared, cubierto de polvo. De repente, Javier se detuvo en seco, mirando fijamente el espejo. «Chicos, venid, miren esto». Los demás se acercaron y al asomarse al espejo una imagen aterradora se reflejó. En el cristal vieron a una mujer de pie detrás de ellos, con el cabello largo y desordenado, y una expresión de profundo dolor en su rostro. Todos dieron un paso atrás, gritando. Javier se tambaleó, golpeando el espejo, que tembló como si estuviera vivo. La figura en el reflejo sonrió, pero su sonrisa era siniestra. De repente, el espejo estalló en 1000 pedazos, y una risa escalofriante llenó la habitación. «¡Salgan de aquí!», gritó Lucía arrastrando a sus amigos hacia la puerta. Pero antes de que pudieran escapar, una ráfaga de aire helado los envolvió, y las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel desesperado. La risa se intensificó, resonando en las paredes como si la casa estuviera viva. Todos sintieron una presión en sus pechos, como si un peso invisible los empujara hacia el suelo. Sin poder soportar más, corrieron escaleras abajo, tropezando y cayendo en su prisa por escapar. Lograron salir de la casa, y el aire fresco de la noche los golpeó con fuerza. Sin mirar atrás, corrieron hacia el bosque sin detenerse hasta que alcanzaron un claro iluminado por la luna. Sus corazones latían desbocados, y el miedo los envolvía. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía con los ojos desorbitados. «No lo sé, pero debemos irnos de aquí», respondió Lucía temblando. Miguel, aún más pálido que antes, miró a sus amigos. «No podemos regresar, nunca. Aquella cosa no era humana. Tal vez deberíamos volver y terminar lo que empezamos», sugirió Javier, pero su voz sonaba insegura. «Estás loco», replicó Carla. «¿No entendiste lo que vimos? No podemos volver». A pesar de las protestas, Javier estaba decidido. La curiosidad lo consumía. «Voy a regresar», anunció, y con eso se adentró nuevamente en el bosque hacia la casa. Los demás lo miraron en silencio, una mezcla de preocupación y miedo en sus rostros. Mientras Javier caminaba de vuelta a la casa, la luna se ocultó detrás de las nubes, sumergiendo el bosque en una oscuridad aún más profunda. Las sombras parecían moverse, y una sensación de desasosiego lo acompañaba. Al llegar a la casa, la puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando.
No hay nada que temer, se dijo a sí mismo, aunque la duda lo carcomía. Entró, y la casa parecía más fría que antes, como si la venganza de Isabela se estuviera acumulando. Subió nuevamente al segundo piso y se dirigió a la habitación del espejo. La risa había cesado, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Javier se acercó al lugar donde había estado el espejo, y una sombra se proyectó detrás de él. «¿Quién está ahí?», gritó dando un paso atrás. La figura de Isabela apareció de entre las sombras. Su mirada estaba llena de dolor y rabia, y sus labios murmuraban palabras ininteligibles. Javier, paralizado por el miedo, no pudo moverse. «¿Por qué has vuelto?», preguntó la figura, su voz un eco distante. No quise», balbuceó Javier. La sombra de Isabela se acercó, y en un susurro helado pronunció: «Tú, como los demás, me has olvidado. Pero yo no olvidaré. La venganza es mi única compañía». Con un movimiento rápido, Isabela extendió su mano, y Javier sintió un dolor punzante en su pecho. Las visiones de la noche en que fue condenada comenzaron a inundar su mente. Las llamas, el clamor de la multitud, la traición de sus vecinos. Cada recuerdo ardía como el fuego que la consumió, y con cada recuerdo, el dolor de su alma se transfirió a Javier. «Ahora sabes lo que es el sufrimiento», dijo Isabela, mientras la habitación giraba a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse, y un grito ahogado escapó de sus labios. En un instante, el suelo se abrió bajo sus pies, y Javier cayó en un abismo de oscuridad. La risa de Isabela resonaba en su mente, llevándolo a un lugar donde el tiempo no tenía significado, donde el sufrimiento era eterno. Cuando Lucía, Miguel, Carla y Sofía regresaron al pueblo, la inquietud los acompañaba. Habían perdido a Javier, y el peso de la culpa se cernía sobre ellos. «Debimos detenerlo», dijo Carla, su voz entrecortada. «¿Y si está en problemas? Vamos a buscarlo», propuso Lucía decidida. «No lo dejaremos solo». Regresaron a la casa, armados con linternas y un par de bocinas, esperando que su amigo aún estuviera dentro. Al entrar, un silencio sepulcral los recibió. La casa parecía más oscura, como si la propia estructura se alimentara de su miedo. Mientras exploraban, la atmósfera se volvió opresiva. Las sombras parecían moverse, susurrando sus secretos. Al llegar a la habitación donde Javier había visto a Isabela, encontraron el espejo roto y un rastro de sangre que se deslizaba por el suelo. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel horrorizado. «Debemos irnos», dijo Sofía, comenzando a retroceder. Pero antes de que pudieran escapar, la figura de Isabela apareció de nuevo. Sus ojos resplandecían con una furia incontrolable. «¿Han venido a buscar a su amigo?», preguntó, su voz resonando en la habitación. «¿Dónde está?», exigió Lucía, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Isabela sonrió, pero era una sonrisa cruel. «Ha aprendido lo que significa ser traicionado. Ustedes también lo aprenderán». La figura se abalanzó sobre ellos, y las linternas comenzaron a parpadear. Lucía, con su corazón latiendo con fuerza, tomó la delantera. «No te tenemos miedo», gritó. Pero Isabela no se detuvo. Su energía era palpable y la habitación tembló. El viento aulló, levantando papeles y polvo a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, y los amigos se encontraron atrapados en una pesadilla. Sofía, desesperada, lanzó una bocina a Isabela. El sonido resonó y la figura se detuvo, confundida. Aprovechando la distracción, Miguel se lanzó hacia la puerta, arrastrando a los demás con él. «¡Salgan!», gritó mientras la casa temblaba, como si estuviera tratando de retenerlos. Finalmente lograron salir al aire libre, pero la casa comenzó a crujir detrás de ellos. Lucía se dio vuelta y vio cómo la figura de Isabela se desvanecía en el aire, pero su mirada estaba fija en ellos, llena de promesas de venganza. Los 4 amigos regresaron al pueblo, pero nada volvió a ser igual. Javier había desaparecido, y la culpa los perseguía. Años después, todavía podían sentir la presencia de Isabela, su risa resonando en sus oídos, recordándoles que la venganza nunca se olvida. Las historias sobre la casa de los Montoya continuaron, y los ancianos del pueblo, con su voz temblorosa, advertían a las nuevas generaciones sobre el precio de la traición y la oscuridad de la venganza. A pesar de los intentos de olvidar,
Lucía, Miguel, Carla y Sofía sabían que el eco de Isabela nunca se desvanecería, atrapándolos en una red de pesadillas interminables. A cada luna llena, podían sentir su presencia, y aunque intentaban seguir adelante, la sombra de la venganza siempre estaría con ellos, recordándoles que algunas historias nunca terminan, que algunas almas nunca encuentran paz. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.